Pues hoy vamos a ver Romanos 2, de los versículos 25 al 29, que voy a leer enseguida. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incursión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de ir explicando este asunto. Anteriormente, pues vimos cómo Pablo destruye la confianza que los judíos tenían en la ley y en su linaje. Ahora Pablo abordará un tema muy concreto, muy judío, el de la circuncisión, con la finalidad de destruir la confianza que los judíos también tenían en ella, perdón, la cual incluso idolatraban. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué Dios no escogió como forma de distinguir a su pueblo con un tatuaje, con una marquita o algo más drástico? Porque en realidad la circuncisión es una cirugía sangrienta y dolorosa, especialmente en adultos, aunque practicada en un niño de 8 días, pues no suele ser tan gravosa. Este proceso, el cual siguen practicando hoy en día los judíos, consistía en cortar el prepucio del miembro reproductor del varón para simbolizar cómo Israel había sido cortado y apartado para Dios. Recordemos que todo el Antiguo Testamento está lleno de simbologías, de ceremonias, todas como sombra, como una enseñanza gráfica de las promesas y de las cosas que habrían de venir. Así como nosotros, por ejemplo, practicamos el bautismo cristiano, que es por inmersión, o sea, meter al agua a alguien y sacarlo. Y es de esta forma precisamente para simbolizar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que el formato de la circuncisión también tenía una razón de ser. Como les decía, pues era una forma de hablar de cómo el pueblo de Dios había sido apartado para él. Pero también el dolor que causaba les recordaría lo doloroso que sería ser separados de su pueblo por no llevarla a cabo. Y también este formato se sumaba, al ser sangriento, a los sacrificios de sangre, que recordaba que sin derramamiento de sangre no había perdón. Leo Hebreos 9:22, donde dice así, precisamente esto. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que vamos viendo por qué la circuncisión tenía que ser así. ¿Por qué tenía que ser la circuncisión y no otra forma? Para ilustrar todas estas cosas que este evento ilustraba. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel que se llamó
el pacto de Abraham, ¿verdad? Que últimamente se ha estado poniendo de moda ese nombrecito, con lo que está pasando en Israel y Gaza. Este pacto, claro, no es el mismo de ahora, ¿no? Este pacto consistía básicamente en lo que dice en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice así, y haré de ti, se está dirigiendo Dios a Israel y está enseñando lo que significaba este pacto. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, este era el pacto que Dios había hecho, que se llamaba el pacto de Abraham, que Dios había hecho con los israelíes, precisamente para indicarles que ellos serían una bendición para todas las familias de la tierra. Pues junto con este pacto, Dios estableció esta señal física, ¿verdad?, de la que hablé, que marcaba a aquellos que precisamente habían hecho este pacto con él. Así lo dice en Génesis 17, versículo 10 al 12. Hablando de la circuncisión, Dios dijo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, era muy importante que al 8º día el niño fuera circuncidado para confirmarlo en el pacto con Dios. Si no lo hacía, sería cortado de su pueblo. Esto es importante por lo que vamos a ver después. Dice en el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Así que recordemos que por pasar por alto esta práctica, casi le cuesta la vida a Moisés. Gracias a la pronta reacción de Séfora, su esposa, que en el momento en que Dios amenazó con matar a Moisés, su esposa agarró un pedernal, un pedazo de piedra afilado, y en ese momento circuncidó a su hijo. Y fue de esta forma que entonces Dios no mató a Moisés por haber olvidado este importante pacto. Leamos cómo lo cuenta él mismo en Éxodo 4, 24 y 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Entonces, vemos lo importante que era para el pueblo de Israel cumplir con este mandato. Reportan los historiadores que algunos pueblos de la antigüedad también la llegaron a practicar
pero solo para el pueblo de Israel era un motivo de orgullo, una señal externa de lealtad, de compromiso y de pertenencia con Dios. Así como podríamos decir que es hoy en día la señal que los casados llevan del anillo de casados, ¿verdad? Entonces, llevar este anillo, pues simboliza cosas parecidas. Estoy apartado para una mujer, tengo un pacto de matrimonio con alguien. Es algo muy moderno que se parecía a la simbología que representaba esta práctica. La circuncisión era una forma, como les decía, de marcar a cada judío que estaba bajo el pacto de Abraham, que era un pacto con Dios. Era un acto de obediencia de los padres, por medio del cual le ofrecían a Dios la obediencia de sus hijos, los cuales se obligaban a practicar la ley. Tan era una marca distintiva que los judíos mismos se hacían llamar la circuncisión. Así, somos la circuncisión. Y a los otros pueblos, los que estaban lejos de Dios, ajenos a las promesas y a los pactos, los paganos, les llamaban la incircuncisión. Este símbolo externo, esta marca física, debía estar respaldada por una vida espiritual. Tendría que estar respaldada con obediencia. Así como Jesús recordó, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, esta práctica física debería tener un respaldo en lo espiritual. Si no existía esa congruencia, si vivían en pecado y en desobediencia, entonces de nada les serviría su distintivo. Era como si no lo tuvieran. Vendría a ser como un lunar, un tatuaje, una mancha que no respaldaba lo que se suponía que debería ser un judío. Por eso Pablo concluye que su circuncisión venía a ser incircuncisión. Y sí, es verdad que estos privilegios hicieron que este escogido pueblo de Israel comenzara con grandes bendiciones sobre sus espaldas, las cuales los distinguirían de los demás pueblos como depositarios de las enseñanzas de Dios. Pero ellos tenían que vivir en correspondencia. Sin embargo, al tiempo de Pablo, ellos ya no estaban entendiendo bien el significado de estas bendiciones. El hecho de tener en su cuerpo la señal del pacto no los hacía inmunes, no los libraba de su responsabilidad ante Dios y de ninguna forma sustituía la obediencia. Como les decía, más bien los comprometía con él. Nosotros podemos leer muchos ejemplos en los evangelios que nos recuerdan precisamente estos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, entre toda esta casta, entre los mismos judíos comunes. No sé si recuerdas cuando Jesús los confrontó en una ocasión y cómo se defendieron. En esta ocasión que menciono, que está en Juan 8:4, 8:44, le dijeron a Jesús: mira, nosotros somos hijos de Abraham. Un padre tenemos que es Dios. Así que no tenemos pecado. No podemos ser condenados.
No tenemos necesidad de ti. En pocas palabras, somos judíos y esto es suficiente. Y a todo esto contestó Jesús, ustedes no son hijos de Abraham porque no lo obedecen. Leamos el texto para entenderlo bien. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué cambiazo, ¿verdad? Ellos se creían hijos de Abraham y Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Ese es su padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Wow, esto debe haber sido muy, muy, muy fuerte. Y es que ellos habían entendido que su marca en automático les daba privilegios y salvación. Pero más que una marca de privilegio, libertad o de superioridad ante los demás, los comprometía más y más con ese Dios con el que habían pactado. En su comentario, Cranfield cita una compilación de enseñanzas y comentarios del Antiguo Testamento que reflejan muy claramente el entendimiento que los judíos tenían de su marca. Y fíjate qué tanto llegaron a depender de su sello. Decían así, cito textualmente, Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí ningún israelí circuncidado. Cierro con este era su pensamiento. Esto era lo que decía ese libro escrito por alguno de estos sabios, lo cual contradecía completamente al libro que Dios escribió, que es la Biblia. Como dice Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 9, 25 y 26. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Te fijaste en esta última frase? Es clave. Porque Dios le da importancia al circunciso de corazón. No a aquel que lo es físicamente, sino al que se compromete y se identifica con Dios en su corazón. Muy bien. Pues aunque el significado de esta costumbre nos parezca muy distante, hoy en día tiene mucho que enseñarle a la gente que, como los judíos, están poniendo su confianza en cosas banales para alcanzar su salvación. A veces las cuestiones de la fe suelen tratarse con trivialidad o sin darles mucha importancia, porque como dicen por ahí, ya saben que somos expertos en esto de los dichos y las frases. Por ahí también dicen, cualquier religión es buena. No, todas llevan a Dios.
Pero el efecto de confiar en estas falsedades está produciendo en las personas una falsa seguridad y una falsa esperanza. Muchas creencias dentro de las miles de religiones que existen podemos encontrar en calvinistas, musulmanes, católicos, protestantes, lo que tú quieras, que se han aferrado a ciertas costumbres para, según ellos, practicándolas, encontrarán su salvación en automático. Los primeros, por ejemplo, los calvinistas, porque creen que fueron escogidos por Dios para ser salvados. Los musulmanes, porque creen que si mueren como mártires, irán al cielo, ¿verdad? Allá a las Islas Vírgenes. Es broma. Los católicos, porque creen que fueron bautizados desde niños. Los protestantes, porque un día oraron para recibir a Cristo, ¿verdad? Dijeron profesar fe, pero nunca tuvieron frutos que demostraran que realmente estaban en la fe. Y bueno, como ya vimos, los judíos se sentían salvados porque al octavo día de haber nacido se les había practicado la circuncisión. Desgraciadamente, este engaño se sigue perpetuando hasta el día de hoy, porque nosotros sabemos que al hombre le gusta la superstición, la parafernalia religiosa, la celebración, el rito, la tradición, la fiesta, lo externo y lo superficial. Y es que estas cosas no requieren ni de sinceridad, ni de honestidad, ni de compromiso. Este ritualismo es fácil de hacer. Y cuando te aseguran que así vas a llegar al cielo, pues lo haces con más gusto. Pero este es un camino que, aunque parezca derecho, es un camino de muerte. Además del engaño, hay algo muy grave en el hecho de poner la confianza en estas cosas. Y es que es el hecho de estar cayendo en el terrible error de igualar o darle más valor a su rito preferido o a su creencia más arraigada que a la sangre de Cristo, que es la que realmente tiene el poder para salvación. Pero al estar confiando en mi creencia religiosa o en mi rito preferido, lo que estoy haciendo es ponerlos en el mismo nivel de valor. Y esto, pues esto ya raya en lo blasfemo. Debemos entender que nada de estas cosas sirve ante Dios, porque son esfuerzos humanos, ideas y creaciones terrenales. A Dios le interesa exactamente lo contrario, lo que se lleva a cabo sinceramente en tu corazón, no lo de afuera, no lo externo, no lo aparente, sino lo que se puede llevar a cabo en lo más profundo de tu ser. Este acto de redención y humillación al Ser Supremo que nadie ve es lo que vale. Este acto que se hace entre tú y Dios, no tus obras, sino la fe que depositas en la obra y en la persona de Cristo para encontrar salvación. Ahora bien, tengo que aclarar que nosotros, como cristianos, al no estar bajo la ley del Antiguo Testamento, no estamos obligados a practicar la circuncisión
porque sería someternos nuevamente a la ley. Nuestra confianza está depositada no en un acto ritual externo y físico, cualquiera que éste sea. La liberación de nuestros pecados es el resultado de haber creído con el corazón y haber depositado nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdate que en términos bíblicos, justificar es hacer justo, ¿verdad? No tratar de esconder o dar una explicación de algo que se hizo. No. Justificar es hacer justo. Entonces podemos leer el versículo así. Sabiendo que el hombre no es hecho justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser hechos justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede llegar a ser un hombre justo. ¿Ok? Bueno, dice el siguiente versículo, el 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Antes Pablo había preguntado, tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio? Tú que dices que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que hablas en contra de la idolatría, ¿lucras con ella? Tú que dices que hay que guardar la ley, ¿no la guardas? Y ahora pregunta, si el que no tiene la marca de la circuncisión obedece a Dios, ¿acaso Dios no lo considerará como su propio pueblo? Pablo reitera que lo importante es la obediencia a la voluntad de Dios, de lo cual la circuncisión era un recordatorio de esta verdad. Pero si no se obedecía a Dios, de nada le servía de nada. Así que su conclusión es, si el que no tiene la circuncisión hace la voluntad divina, Dios lo verá como si fuera suyo. Y esto, pues afortunadamente, lo vemos todos los días, ¿verdad? Todos los días podemos ser testigos de cómo una persona puede dejar atrás toda la serie de información falsa que recibió algún día y se somete a la voluntad de Dios. Y entonces todos los días vemos cómo las personas se arrepienten, piden perdón y se convierten aceptando a Jesús como su Salvador. Y de esta forma están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios los adopta como suyos. En palabras de Pablo, ¿verdad? Un incircunciso viene a ser un circunciso de corazón por su obediencia. Y ya para redondear este punto, Stott en su comentario dice así, es como una especie de formulita. La circuncisión menos obediencia viene a resultar en una incircuncisión. Y la incircuncisión más la obediencia viene a resultar en una circuncisión. ¿Ok? Entonces, espero que medites esta verdad y te des cuenta de lo relevante que es esta. Continúo con el versículo 27.
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces aquí estamos entreviendo otro problema, no solo los que ya estamos viendo, sino el de la condenación. Entonces Pablo le dice al judío, mira, a ti te fue puesta una marca en tu cuerpo como un símbolo de pertenencia a Dios y para recordarte que le debes obediencia, ¿ok? Pero como no obedeces, entonces el no judío, el que no tiene la marca, pero sí obedece, entonces, aparte de todo, te condena. Al no obedecer, eres más culpable. Le dice Pablo al judío, porque desde siempre han tenido ventaja. Nacieron y crecieron escuchando y aprendiendo la voluntad de Dios. Los demás, los no judíos, no conocimos expresamente la voluntad de Dios. Tampoco tenemos esa marca en nuestro cuerpo. Pero ¿sabes algo? Al obedecer a la ley que tenemos en nuestro corazón, con eso nos basta para acercarnos a Dios. Dice Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, Pablo está redundando y redundando en el mismo argumento. En este versículo expresa lo que sería la conclusión de su argumentación, la cual viene a ser la puntilla para aquel judío que creía que solo por serlo se merecía todo y que solo por serlo estaba por encima de los demás. Pero Pablo les dice, no es judío, no es parte del pueblo de Dios el que lo es exteriormente, no es parte del pueblo de Dios el que lo ha recibido por herencia, por derecho de sangre, porque le tocó nacer en esa religión. En un sentido meramente espiritual, no lo es. Es decir, no tiene ningún mérito haber nacido así. Porque si Dios quisiera, imagínate, esta palabra es tremenda, porque si Dios quisiera, como dijo Juan el Bautista, Dios podría levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Así dijo Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De veras que yo cuando leo estos pasajes, no sé qué hubiera dado por estar ahí presente. Bueno, entonces dice aquí que tampoco la verdadera circuncisión es la que se hace con un bisturí. Esta solo significa algo en aquellos que de corazón pertenecen a Dios. Pero la verdadera circuncisión, la que vale, la que a Dios le agrada, no se hace exteriormente en la carne, se hace en el corazón. La señal verdadera, la prueba definitiva que te hace pertenecer al pacto de Dios, no es la ley, no es la circuncisión, no. Judío, es la obediencia al plan de Dios. No tu plan, no tu estrategia, no tus creencias, no tu método, tampoco el de fulanito o el de sultanito, no el más conocido, ninguno de esos, sino el establecido por Dios. El plan, la guía que Dios le proveyó al hombre para encontrar la salvación por medio de Cristo Jesús. Porque como dice Lucas,
En nada ni en nadie más hay salvación. Leo Hechos 4:12. Dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos son de estos versículos que tú debes de tener perfectamente firmes y presentes cuando alguien te presente otra forma de salvación. No, la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual nosotros podamos alcanzar la salvación. No hay nombres, no hay ritos, no hay creencias. Solo en Jesús hay salvación. Para concluir, Pablo reitera que la circuncisión se hace en el corazón, no en la carne. Y dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, ya había dicho que no era en carne, ahora dice que no es en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la tesis que está presentando aquí Pablo, en realidad no era una tesis nueva. Dios le había dado a entender a su pueblo que el siguiente paso que cualquier judío tendría que dar después de haber sido circuncidado al 8º día era la de circuncidar su corazón, la cual, al igual que la conversión, es una decisión adulta, libre y personal. Dice Jeremías 4:4. Fíjense cómo estas palabras de Pablo ya las había dicho el profeta Jeremías en la antigüedad. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Circuncidar su corazón era el paso natural que todo judío debería dar en un momento dado. Así como el paso que esperaba Dios que diera el judío de reconocer a Jesús como Mesías y que creyera en él. Pero resultaba que ninguno de los dos pasos dieron, sino todo lo contrario, lo rechazaron. Y así fue como entonces, como hoy en día también, los judíos siguen rechazando a Jesús como Mesías. ¿Cuál es el verdadero judío? Esta pregunta, ¿verdad? Y Pablo dice, el judío es el que lo es en el interior, el que obedece a Dios de corazón, no en apariencia, no por herencia, ni por mérito. No es judío el que tiene circuncidada la carne, sino el corazón, la cual además no es una obra que lleva a cabo el hombre, sino Dios. La circuncisión de corazón es la que se lleva a cabo cuando tú le abres tu corazón a Dios y por fe aceptas lo que Dios hizo por ti por medio de Jesús en la cruz. Fíjate cómo dice, hablando de estas cosas que ya eran sabidas por el pueblo de Israel en Deuteronomio 36, donde dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
A partir de circuncidar tu corazón, Dios te da la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, porque en ese momento recibes el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo hace posible que tú puedas amar a Dios, no por compromiso, no por obligación, sino por amor. Dice Tito 3, del 4 al 7, lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es judío el que recibe la alabanza de Dios, no la de los hombres. Por lo tanto, el verdadero judío es el cristiano que ha sido circuncidado de corazón por el Espíritu Santo. Por eso es transformado, porque está buscando la aprobación de Dios a partir de ese momento y no la de la gente. Como les decía, habrá sido un golpazo para esos poseedores de la ley y de la circuncisión oír que estas dos cosas no les valían de nada, sino que necesitaban dar un paso de tipo espiritual. Pablo, conociendo la dureza de su corazón y la terquedad de su pensamiento, los calificó como hipócritas, perros, malos, obreros, hipócritas, y por ver a la circuncisión como un mero rito, los calificó también como mutiladores del cuerpo. Fíjate cómo lo dice en Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, ¿no? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del pueblo. Con estas palabras, ¿verdad? Pablo quería en principio despertar a estos judíos y hacerles entender su realidad y la posición en la que estaban frente a Dios. Por eso fue muy severo con ellos, porque eran su pueblo, porque estaban muy confundidos, pero también porque los amaba, como lo confesará él mismo más adelante en Romanos 9, del 1 al 13, donde dijo: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. Por amor a ellos es que Pablo les hablaba tan fuerte. Pero este mensaje en realidad es un mensaje universal que se extiende a todo aquel que tiene una falsa confianza, la cual los ha llevado a un letargo espiritual. Así que si tú estás en esta situación, no a la forma de un judío, pero sí quizás a tu forma, pues Pablo ha tirado hoy el castillo de naipes que tal vez has construido. Ha tirado hoy tus bases endebles o tus tradiciones, porque al igual que Pablo, ¿verdad?, amaba a los judíos, también amaba a los creyentes. Y él considera que es mejor que sufras el golpe ahora que puedes remediarlo y no morir aferrado a una falsa esperanza y así mueres. Así que entendamos a manera de conclusión que la circuncisión culmina en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestro pecado en su cuerpo. Nos compró con su propia sangre. Así que Jesús es la simiente de Abraham
prometida para bendecir en él a todas las naciones. Así que, pues todo aquel que crea en Jesús será justificado por fe y será un verdadero hijo de Abraham. Déjame leerte lo que dice Pablo al respecto en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Recuerden que la simiente es Cristo. No dice ella las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y dice el versículo 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe y no de ritos, son hijos de Abraham, verdaderos hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, las naciones fueron benditas a través de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.